Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo el profesor Pablo Arias y tenemos el día de hoy una presentación muy interesante que está enmarcado en lo que es la República Aristocrática. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros el día de hoy. Este capítulo es un capítulo muy interesante dentro de la historia republicana del Perú. Corresponde ya al siglo XX, a las primeras 2 décadas del siglo XX, cronológicamente entre 1899 y 1919, desde el gobierno de Eduardo López de Romaña hasta el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, la época en la cual los millonarios, los ricos, vamos a poner palabras, digamos, un poco más antiguas, ¿no? Los nobles, ellos, los de alto poder dentro de la sociedad, los de alta alcurnia, eran los que llegaron al poder, los que tenían mayor poder económico. Los que tenían mayor poder económico son los que van a llegar al gobierno peruano. Principalmente civilistas, son los que van a gobernar los primeros 20 años del siglo XX en el Perú. Ahora, ¿qué vamos a presentarte el día de hoy? Vamos a presentarte en este caso lo que es un marco teórico. Es decir, vamos a hablar un poco de la coyuntura que vive el Perú, entendiéndolo desde el aspecto administrativo, desde el aspecto económico, obviamente, desde el aspecto social, y vamos a culminar con el aspecto político. Ahora, en esta parte del aspecto político, solamente vamos a enumerar a los presidentes del Perú. ¿Por qué no vamos a trabajar los presidentes, profesor? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en el siguiente video, en la siguiente presentación, en la siguiente clase, vamos a tener nosotros ya gobierno por gobierno. López de Romaña, Candamo, José Pardo y Barreda, Billinghurst, o sea, vamos a tener los gobiernos. En este caso vamos a darte todo el marco teórico para entender exactamente cómo se vivía y qué es la República Aristocrática. Recuerda, es el gobierno de los ricos, los millonarios llegan al poder, los aristócratas llegan al poder, personajes de un gran poder económico que tenían propiedades, que tenían poder justamente económico, que tenían servidumbre, eran de alcurnia, eran de apellido. Esa es la denominada República Aristocrática, cuando ellos llegan al poder. Ahora, ¿fue positivo o negativo? Lo analizaremos. ¿Tuvo cosas positivas? Sí, tal vez. Sí, no podríamos negarlo. ¿Tuvo cosas negativas? Creo que más negativo que positivo, aunque depende cómo lo analices. Depende cómo lo analices. Siempre en esta parte de la historia y ya en los gobiernos, depende cómo lo analices. Pero creo que sí tuvo mayores cosas negativas porque la preocupación de los aristócratas fue hacia ellos, hacia la oligarquía, en desmedro un poco de preocuparse por el pueblo. El pueblo no estaba en primer lugar o segundo o tercer lugar dentro de su agenda, digamos, de preocupación gubernativa. Entonces, por ahí podríamos entender que no fue positivo. Pero igual vamos a darte la información, cada uno va a sacar las conclusiones de este capítulo. Vamos entonces para hablar de la República Aristocrática. ¿Cuáles son los puntos que vamos a trabajar? Vamos a trabajar lo que es el aspecto económico, vamos a trabajar lo que es la agroexportación, vamos a trabajar lo que es social, vamos a trabajar lo que es la oligarquía, vamos a trabajar lo que es político. Te explico, dentro del aspecto económico vamos a hablar de la agroexportación, la agricultura, se trabajaba, era importante, pero no para alimentar al pueblo, no para alimentar al Perú, no para distribuirlo aquí, sino para exportarlo. Y no solo la agricultura, la minería también. También mucha de la minería que te voy a contar el día de hoy. Y además de la industria, principalmente exportaciones. Social, la oligarquía, oligárquico, gobierno de pocos, gobierno de algunos, gobierno de los ricos. La oligarquía, la clase media, cómo vivía, qué actividades realizaba, y el sector popular, cómo se sostiene. Vamos a verlo todo eso. En esta época se bipolarizó la sociedad. Debes haber escuchado, por ejemplo, el vals El Plebeyo de Felipe Pinglo, lo debes haber escuchado. Ese es ambientado en esta época, cuando un plebeyo no se enamora de una mujer de alta alcurnia. Entonces, toda esa época es esta época, que vamos a desglosarla en los próximos minutos. Y dentro del aspecto político, como ya te había mencionado, lo que vamos a trabajar fundamentalmente es la enumeración de los gobiernos, porque estos gobiernos te los voy a presentar
en el siguiente video, en la siguiente clase. Vamos a ver, ¿cómo se divide el periodo? Mira, aparece la República Aristocrática. Ahí está la República Aristocrática. Pero ¿cómo aparece? Aparece luego del gobierno de Piérola y luego del segundo militarismo. Vamos a recordar, 1883. Tenemos nosotros lo que es el segundo militarismo, o sea, posterior a la Guerra del Pacífico. Ahora, se llama segundo militarismo por la relación política que se va a presentar post-Guerra del Pacífico. ¿Ok? Relación política post-Guerra del Pacífico. Por eso es segundo militarismo. Porque si tú quieres dar un nombre más grande, no solamente político, sino social, económico, administrativo, se llama reconstrucción nacional. O sea, la reconstrucción nacional y el segundo militarismo son técnicamente contemporáneos. Después de la Guerra del Pacífico, 1883 hasta 1895. O sea, son contemporáneos. Pero ¿cuál es el punto? Que Reconstrucción Nacional es una presentación o un nombre que abarca mayores aspectos. Mientras que segundo militarismo, destinado fundamentalmente para señalar a los presidentes que van a gobernar, que eran militares. Segundo militarismo, gobierno de militares, aspecto político. Luego viene un periodo intermedio entre la República Aristocrática y la Reconstrucción Nacional o segundo militarismo, que es el gobierno de Piérola, exactamente el segundo gobierno de Piérola. Recuerda que Piérola gobernó entre 1895 y 1899 por segunda vez el Perú. Se le reconoce, digamos, como un gobierno intermedio entre el segundo militarismo y la reconstrucción, y la República Aristocrática. Y por último, tengo la República Aristocrática que va desde 1899 hasta 1919. Entonces, esa es mi línea del tiempo. Segundo militarismo o reconstrucción nacional, del 83 al 95, 1800. Gobierno de Piérola, 1895 a 1899, y la República Aristocrática de 1899 hasta 1919, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a ver, los presidentes del segundo militarismo, Miguel Iglesias, el que dio el grito de Montán, la rendición del Perú, durante la parte final de la Guerra del Pacífico, Andrés Avelino Cáceres, no, Andrés Alfredo Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, Alfredo su nombre, ya lo hemos conversado, el gran brujo de los Andes, ¿no? También perteneciente al segundo militarismo, gobernó 2 veces. Gobernó primero de 1886 a 1890 y luego de 1894 a 1895. Gobierna el segundo gobierno unos meses nada más porque tuvo oposición de la coalición nacional liderada por Nicolás de Piérola. Y por último, Remigio Morales Bermúdez, que va a gobernar desde 1890 hasta 1894. Gobierno de Piérola, vamos a ver algunos detalles por aquí. El gobierno del califa y Nicolás de Piérola, que va de 1895 a 1899, recuerda, liderando una coalición nacional. Y llegamos a la República Aristocrática. Observa la imagen, muchachos. Si tú observas la imagen, puedes darte cuenta pues, de la jerarquía, del nivel, del tipo de personas. Ojo, no quiero mencionarlo de mala manera, sino para que identifiques que son de clase alta, ¿no? De clase dominante, los que dominaban realmente la sociedad por el poder económico que tenían. Vamos a hablar ahora de la economía. Se trabajó, por ejemplo, el algodón, más que trabajar, o sea, se explotó el algodón, se trabajó el algodón. Dentro de la minería, hubo mucha minería, será pues 70-80%, que la minería era para exportación. O sea, no era pues para un desarrollo aquí en el Perú. Ahora, esto también era lógico, porque la industria peruana para trabajar la minería no era muy sofisticada, que digamos. Entonces, había que exportarlo para ganar el ingreso por la venta, por la exportación del mineral. Por ahí medianamente válido, pero ahorita vamos a hablar de otras cositas también para entender este punto. La caña de azúcar, por ejemplo, también va a ser una gran actividad, un gran recurso, un gran producto por el que vamos a tener nosotros la característica económica de esta república aristocrática. La agroexportación, yo explotaba, yo cultivaba, yo cosechaba, pero no era
para el pueblo, no era para el Perú, sino para exportar, agroexportación, que lo han tenido muchos gobiernos, incluso, mira, para no irnos a los civiles, un militar que tuvo también esta característica en su gobierno, por ejemplo, el mismo Odría. Odría también tuvo una oligarquía agroexportadora en un momento de su política gubernativa, en el cual se cultivaba, se trabajaba, pero se exportaba. Aquí era pues una constante durante la República Aristocrática. Se va a dar una modernización de la agricultura. Esto ya es influencia mismo de la revolución industrial. Vamos a hablar de la revolución industrial un par de veces, porque llega maquinaria, porque hay la necesidad de perfeccionar. ¿Y sabes por qué hay la necesidad de perfeccionar? Porque hubo un inicio, por así llamarlo, de una migración del campo a la ciudad. Entonces no fue muy marcado, levemente, pero se necesitaba un poco más de gente en el campo. Por lo tanto, había que tener ciertos recursos para poder aprovechar al máximo la tierra, ¿no? El guano, fertilizantes, algunas maquinarias propias, como te digo, de la influencia de la revolución industrial. Modernización entonces agrícola, por la necesidad misma. El boom del caucho. Tenemos el boom del caucho ahora. Este boom del caucho, muchachos, se hace importante desde la reconstrucción nacional, ojo, desde la reconstrucción nacional. Dato adicional, el año que más divisas le dio al Estado la explotación del caucho fue el año de 1907. No voy a ahondar más porque ya en los videos anteriores hemos conversado un poco de lo que es el caucho, ¿no? La goma, los neumáticos, la industria, a qué mercados iba, ya lo hemos conversado. Recuerda, Estados Unidos, Europa, las llantas, ya hemos charlado sobre eso. Ahora, la minería. Capitales norteamericano, inglés, en la sierra principalmente para lo que va a ser la extracción de minerales, en la costa norte lo que es la explotación de los yacimientos petroleros, y ya desde aquí empieza a destacar nítidamente la Brea y Pariñas. La Brea y Pariñas que va a ser muy inventado, que va a ser muy conversado durante el siglo XX en la historia republicana del Perú. Tenemos un detalle, enclave y los enganches. ¿Qué es un enclave? Es prácticamente parte de un modelo económico en el cual una potencia, por así llamarlo, en un país subdesarrollado, por así llamarlo, va a explotarse el mineral, pero directamente para ser comercializado hacia afuera. Enclave. Centros mineros, pero las ganancias eran para los extranjeros. ¿Ok? Enclave. Ahora, enganche. Es un sistema, tal como menciona ahí, para obtener mano de obra. Enganche, trabajo, mano de obra. Y quedabas tú comprometido, digamos, a prolongar tal vez un poco más de lo que pudieras o lo que querías esta figura del trabajo en las minerías fundamentalmente. El enclave y el enganche. Vamos a hablar de la industria. Se creó, por ejemplo, el Ministerio de Fomento, que fue fundamental para lo que va a ser la promoción, digamos, de lo que va a ser la industria. Ahora, ya empezaba a llegar con fuerza lo que corresponde a la influencia de la revolución industrial. Se inicia el proceso de industrialización, hay mucha relación entre lo que va a ser el poder y lo que se va a presentar dentro de este desarrollo industrial, lógica consecuencia. Además, tenemos un ferrocarril, por ejemplo, urbano, que tuvo fuerza eléctrica. Ferrocarril urbano que tuvo fuerza eléctrica, muchachos. ¿Cómo es esto? Ferrocarril urbano que tuvo fuerza eléctrica. Tigrecito, claro ejemplo de la segunda revolución industrial. Porque recuerda que la segunda revolución industrial tiene como fuentes de energía el petróleo y la electricidad. Tengo un ferrocarril urbano que tiene fuerza eléctrica, segunda revolución industrial. Había mucha relación. Tú tenías más poder si tenías más dinero. Relación directa entre el capital con el poder que tenía, ¿no? El poder con el capital. Tengo también la creación de la Sociedad de Industrias, por ejemplo, en 1896. Entonces, es un marco teórico de lo que es la economía en la República Aristocrática. Seguimos. Dentro de la sociedad, creo que esto se entiende, era una sociedad oligárquica. Oligarquía, gobierno de algunos, gobierno de pocos, oligarquía.
Mira la imagen que tenemos ahí para analizarla. Los sombreros, por ahí algunos con bastones. Hasta los años 40, los hombres utilizaban en sus sacos, por ejemplo, un reloj con una cadena del bolsillo. Debes haberlo visto alguna vez. Ahora, usaban bastón no porque estaban mal de la columna, no podían caminar, no, era parte de paraguas, incluso las mujeres, también aristócratas, cuando acompañaban a los hombres. Era un estilo. ¿Ha visto Titanic, por ejemplo? Cuando el Leonardo DiCaprio, por ejemplo, está, ya esa es la oligarquía, esa es la aristocracia, los millonarios, los grandes, los que hablan de negocios, los que hablan de poder, los que hablan de comprar cosas que de repente pues los pobres no imaginaríamos, ni en nuestros mejores sueños, pero ellos era el cotidiano. Esa es la sociedad. Eran gente con dinero y gente con poder, profesionales, y normalmente pues realizaban viajes a Europa. En ese tiempo era, si hoy es difícil y carísimo, imagínate pues en ese tiempo, pero era parte de su vida, ¿no? La sociedad era oligárquica. Había una figura de linaje, pertenencia a la misma familia. ¿Cómo es esto? Hay mucha afinidad entre ellos. Incluso dentro de los matrimonios buscan siempre que orquestarse, por ahí acomodarse, para que se presente justamente dentro de lo que es el mismo entorno. Hay una situación muy familiar. Ya un joven aristócrata tenía que casarse con alguien dentro de la aristocracia. Y, por ejemplo, cuando no pasaba, mira Felipe Pinglo, la canción El Plebeyo, si puedes escucharla, vas a entender un poco, ¿no?, a qué se refiere este estilo de vida. ¿Qué más tenemos, por ejemplo? Habían reglas de vestir, etiquetas en la conducta, hasta para cenar, cómo estaban puestos los cubiertos. Por ejemplo, algo que viene desde esta época, que de repente no lo conoces mucho, o tal vez sí lo conoces, cuando ellos terminaban, estaban en un restaurante, por ejemplo, ellos no podían estar con el plato pues ahí a medio comer. Y hay un momento, por ejemplo, ellos los cubiertos los volteaban. Aprovechando que tengo un par de cubiertos. Por ejemplo, mira, estos son los cubiertos, ¿ok? Entonces tú los ponías así. Vamos a ponerlo para que puedas observarlo, creo, así mejor. Los ponías así, en esta posición, los cubiertos, ¿me entiendes? Ponías los cubiertos en esa posición, o sea, los volteabas, boca abajo, digamos, boca abajo los cubiertos, vamos, ahí creo que lo ves, boca abajo los cubiertos, eso significa que ya no vas a comer más. O sea, significa que ya terminaste. Entonces ya el mozo podía recoger. Tal. Incluso si estás en una casa, en un almuerzo de camaradería, había situaciones de etiqueta, de comportamiento, de palabra. Entonces, esa es la sociedad en la que se vivía. Ahora, esa es la sociedad que gobernó. Profesor, ¿la sociedad peruana era así? No, sino que estamos, recuerdan, analizando dentro de un marco teórico a qué se dedicaban ellos, cómo vivían ellos, los que gobernaron. Hemos visto la economía, hemos visto las actividades agrícolas, ahora estamos viendo propiamente su entorno diario, ¿no?, su entorno de vida. Eran hacendados, estaban relacionados con los bancos, con los seguros, con el comercio, con la industria, eran los poderosos. Avanzamos. ¿Cómo era la clase media? Ahora sí, vamos viendo un poco. Profesionales, algunos, pero siempre limitados, como hasta ahora. Hasta ahora. Alguien tendría que ser monstruo, digamos, el mejor. Pero muchas veces los profesionales, por muy buenos que sean, siempre a veces los puestos de trabajo en las mejores empresas están para un entorno familiar, dinástico, linaje, las familias. Y creo que entiendes a qué me refiero. Los que no llegaban a ser profesionales eran empleados en los bancos, trabajaban en los almacenes, la clase media. ¿Qué más? Un detalle. Aquí empieza a surgir demandas de carácter laboral, de carácter social, para una mejora para ellos. Demandas de carácter laboral, demandas de carácter social. Y ya lo vamos a conversar en los gobiernos. Recuerda que estamos en el marco teórico. Te doy un adelanto. Por ejemplo, los primeros reclamos para tener un derecho a huelga, los primeros reclamos, por ejemplo, para el salario dominical, los reclamos para la jornada laboral de 8 horas, pero todo eso ya lo vamos a explicar gobierno por gobierno, no te preocupes. Recuerda que estamos en el marco teórico. Apoyaron el sector popular, ¿vale? Apoyaron el sector popular, se apoyaron entre ellos con la clase baja.
porque la clase media, pero hay una clase más baja todavía. Vamos viendo por aquí el sector popular. Surge el proletariado. Estos son los que trabajan para poder ganar un salario bajísimo, pero trabajan para poder ganar un salario, ¿no? Ese es el proletariado, ¿no? El que vende su fuerza de trabajo, el proletariado. Ahora, hay otro, por ejemplo, el proletariado industrial, propiamente dicho, consecuencia de la revolución industrial, es cuando tú has aprendido algo, tienes especialidad en algo, sea un oficio o una profesión, pero desempeñas otra actividad, porque no hay trabajo para lo que tú sabes hacer. Eso también es proletariado, ¿no? Esa masa trabajadora que desempeña otra actividad distinta a la que está preparado, a su especialidad. Pero eso ya, digamos, más es tema de revolución industrial. Ya lo hemos conversado, te invito a revisar también nuevamente pues el video de la revolución industrial que ya está listo para que puedas visualizarlo. Eran comerciantes, pero mira, ¿qué tipo de comerciantes es el comerciante, profesor? No, eran vendedores realmente. Pero bueno, normalmente el vendedor que sabe vender, el comerciante que sabe hacer comercio, vamos a poner esa oración, ese término que para que sea válido, tiene poder económico, tiene, pero es muy difícil, son muy pocos buenos vendedores realmente. Si tú vas a veces, no sé si cuando vas a comprar, hoy vamos a poner siglo XXI, si alguien sabe venderte, tú le vas a comprar. A pesar de que el producto no te convenza, pero te convence el vendedor o la vendedora y te debe haber pasado. Y de repente hay otros donde el producto es el que tú quieres, pero los vendedores no tienen esa magia y terminas no comprando. Entonces, eso es lo que se dictaba, volviendo aquí al tema, el sector popular, ¿no? Comerciantes, vendedores, fundamentalmente en la capital. Tenemos la explotación, por ejemplo, del campesinado, lo que es el indio, dentro de los campos agrícolas. La parte rural principalmente se dedicaba a esto. Las tierras muchas veces de hacendados y las pocas, digamos, ¿no? Que no eran tierra de los hacendados, al final tierras mismas del Estado. Y el pueblo, los campesinos, trabajaban estas tierras. Ahora, la política, la parte final, como te digo, estamos llegando a la parte final, muchísimas gracias por haber estado atento. La parte política ahora, vamos a ver, había una oligarquía dominada por los costeños del Partido Civil, ¿ok? Controlan los poderes del Estado, estaban en el Congreso como senadores, llegaron a la presidencia, muchos eran jueces, controlaban entonces los poderes del Estado. Los grandes hacendados eran dueños de las haciendas, creo que se entiende, las tierras eran agrícolas, el pueblo trabajaba, el sector popular trabajaba estas tierras. Los gamonales, ¿quiénes eran los gamonales? Eran los jefes regionales de los campesinos, el capataz, el jefe regional del campesino, los gamonales. Entonces, este era este es un resumen total, mira, en este cuadro, en esta imagen, en esta presentación exacta, es lo que es la República Aristocrática. Oligarquía, gobierno de pocos, fundamentalmente de la costa, liderado por los civilistas, partido civil. Tienen en todos los poderes del Estado, hay jueces, hay senadores, hay diputados, era bicameral, y tenemos que llegan a la presidencia. Los hacendados eran hacendados, el pueblo trabajaba para ellos. Los gamonales eran los jefes regionales de los campesinos. Entonces, esta es la República Aristocrática. ¿Y cuáles fueron los gobiernos? Mira, aquí tienes a los gobiernos de la República Aristocrática. Nicolás de Piérola, ojo, Nicolás de Piérola es el de transición. Él técnicamente no pertenece a la República Aristocrática. Nicolás de Piérola, líder del Partido Demócrata de 1895 a 1899. Ahora, con Eduardo López de Romaña, comienza la República Aristocrática. Va de 1899 hasta 1903. Luego llega Manuel Candamo, representante del Partido Civil, que va de 1903 a 1904. ¿Por qué gobierna tan poco tiempo? Muere de manera prematura. Todo esto lo vamos a explicar en el video sobre los gobiernos. Primer gobierno de José Pardo, representante del Partido Civil, de 1904 a 1908. Luego tengo a Augusto B. Leguía,
representante también del Partido Civil, que va de 1908 hasta 1912. Guillermo Billingur, representante del Partido Demócrata, que va de 1912 a 1914. También gobierna menos, porque tenía que gobernar 4 años. Pero ¿qué pasó con Billingur? Comete unos errores políticos, tuvo un enfrentamiento frontal con el Congreso, tuvo que dar un paso al costado, prácticamente un golpe de Estado anunciado, pero él da un paso al costado. Todo eso te lo voy a contar en los gobiernos, no te lo pierdas. Te estoy dando solamente unas pastillitas para que te interese el tema que viene, que son los gobiernos propios de la República Aristocrática. Cuando no está Billingur en 1914, asume Óscar R. Benavides, de 1914 a 1915. Poco tiempo porque es transición, convoca elecciones y nuevamente vamos a tener el retorno del Partido Civil con el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, hijo de Manuel Pardo y Lavalle, ojo, hijo de Manuel Pardo y Lavalle. Es el primer caso dinástico de presidentes en el Perú. Manuel Pardo y Lavalle fue presidente del Perú, su hijo José Pardo y Barreda fue 2 veces presidente del Perú. Parte final, chicos, aquí tenemos un súper resumen de lo que es la República Aristocrática. Los puntos de la economía, los puntos de la sociedad, los puntos de la política. Tú que me estás observando, en ese momento ya le das una lectura, puedes tomar de repente una captura de pantalla para que puedas tener, porque aquí están los puntos claves de cada uno de estos 3 aspectos: económico, la agroexportación, la minería, la industrialización, sociedad, la oligarquía, la clase alta, a qué se dedicaba la clase media, el sector popular, dentro de político, el partido civil, oligarquía costeña, los hacendados gamonales y todos los poderes del Estado que acumulan los aristócratas. Bien, chicos, eso ha sido entonces el tema de la República Aristocrática. Recuerda que ese es un marco teórico dentro de los aspectos o el análisis de los aspectos político, social, económico fundamentalmente. En la siguiente presentación ya vamos a ver gobierno por gobierno. Vamos a ver gobierno por gobierno y ya vas a poder tú visualizar fundamentalmente ya cada uno de los hechos, las obras que se presentan en cada presidente, en cada gobierno. Bien, muchachos, se me cuidan mucho, a seguir estudiando siempre. Ha sido su amigo el profesor Pablo Arias. Muchísimas gracias por la atención prestada. Seguimos avanzando entonces a darle lo mejor siempre a los estudiantes y tú siempre a dar tu mejor esfuerzo para tener un gran futuro para este país que tanto queremos. Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo. Chau, chau.